La mejor herramienta para el diagnóstico es la silla y la mejor técnica, la escuchación. Existen 3 elementos claves para un diagnóstico: la entrevista médica o anamnesis, la exploración o examen físico y los estudios complementarios. Hoy vamos a dedicarle unos minutos en este video al primer elemento, a la entrevista médica o anamnesis. Y es que el 75% de los diagnósticos se pueden hacer solo con una buena anamnesis. Hoy vamos a aprender a hacer un interrogatorio médico como un profesional. En este video vamos a darte 6 consejos muy importantes para que aprendas a hacer una entrevista médica como un profesional. Y estamos hablando de la entrevista médica tradicional, debido a que en determinadas circunstancias, en un cirujano de trauma, un cirujano de guerra, un emergencista, alguien que trabaja en la terapia intensiva o un anestesiólogo, pueden cambiar estos contextos. Pero siguen siendo consejos muy útiles, principalmente el último, que para mí es el más importante. Así que quédate hasta el final. Mi nombre es Aníbal Barredo, médico internista y fundador del Embrión Médico. Comencemos. Consejo número 1. Prepara el escenario. En la entrevista médica hay mucho de teatro de operaciones. Por eso siempre te recomiendo que prepares tu escenario. Define dónde te vas a sentar, o si no te vas a sentar y vas a estar de pie, dónde se va a sentar el paciente. Tiene que ser un lugar cómodo, ventilado, donde hay iluminación, poca distracción o poco ruido. Define si vas a tomar notas en un blog, en un cuaderno, si lo vas a hacer en tu celular o en una computadora. E incluso, preocúpate siempre por la privacidad, la tranquilidad y por avisarle al paciente si en algún momento va a ser interrumpida o puede ser interrumpida la entrevista. Esto no es bueno para la entrevista médica, pero es bastante profesional. El lenguaje corporal y la imagen del médico influye mucho en la percepción del paciente y en el rapport que puedas tener con él. Existen muchos estudios que analizan la complejidad de la interacción y de la comunicación médico-paciente. Esta complejidad se forma a partir de los gestos, las palabras, las expresiones, las posturas que adopta el médico y el contacto visual que realiza con el paciente. Por eso es importante que cuando tomas alguna nota durante la entrevista, tengas en cuenta que la prioridad es el contacto, es prestar atención al paciente. Las notas son secundarias. Imagínate que vayas al cine, tengas la oportunidad de ver una película una sola vez y te pierdas las escenas más importantes porque estás revisando WhatsApp. O sea, sería terrible. En una sociedad donde todo lo que consumimos es breve, es fugaz, es rápido, debes entrenarte muchísimo para meterte en el personaje y llenarte de paciencia para realizar esta actividad detectivesca que al final es la anamnesis médica. Una parte importante de este consejo es que no debes mostrar en ningún momento expresiones de preocupación, de asombro o de sorpresa, porque transmite determinada inseguridad al paciente y preocupaciones, por supuesto. Porque expresiones inseguras, como la acabamos de mencionar, pueden transmitir al paciente que no sabes qué es lo que tiene, no sabes cómo ayudarlo o que su padecimiento es muy grave. Claro, tampoco debe ser una estatua. Al final hay que mostrar compasión y empatía con el paciente para construir esa relación. Consejo número 3. Deja que el paciente hable. Existe un estudio científico realizado en los Estados Unidos en la década del 80 que muestra que los pacientes por lo general son capaces de enunciar el núcleo principal, lo más importante de la anamnesis médica, entre el segundo 60 y 150 desde que comienzan a hablar. Quiere decir que cuando el paciente comienza a hablar, no lo interrumpa, deja que siga, deja que fluya la conversación, porque si lo interrumpes, en cambio, puede ser que demores muchísimo para encontrar esos datos que te iba a dar en esos segundos. Incluso puede ser que no encuentre al final, que nunca te diga qué es lo principal que le sucede. Por interrumpir al principio de la anamnesis puede ser que no consigas nunca la información que buscabas o se alargue muchísimo el interrogatorio. Por si se me olvida en el resto del video, en el Embrión Médico estamos ofreciendo un servicio de mentoría online ideal para estudiantes de medicina, de enfermería o médicos jóvenes que estén interesados en aprender semiología médica o mejorar sus habilidades. Vamos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Aquí te dejo un grupo de temas y me puedes contactar en la descripción del video. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades. Número 4. No permitas ambigüedades ni términos erróneos. Es importante esclarecer y poner una lupa bien grande sobre ideas o términos que no queden claros para el personal sanitario o que puedan ser mal interpretados. Un ejemplo muy frecuente es el de la fiebre. ¿Cuántas veces un familiar
de un paciente o el propio paciente ha venido a consulta y te ha dicho que tiene fiebre, y al final cuando comienzas a indagar resulta que tenía menos de 37 grados centígrados o que incluso nunca se midió la temperatura y solo como se sentía mal pensó que tenía fiebre. Y a estos conceptos erróneos nos estamos refiriendo. Otro ejemplo muy claro es cuando un paciente refiere que tuvo una pérdida del conocimiento. Bueno, pero hay que indagar muchísimo más. ¿Qué tuvo? Tuvo un síncope, tuvo una lipotimia, cuáles fueron las circunstancias. Recordemos que parte de nuestro trabajo es traducir desde el lenguaje del paciente a términos médicos. También pueden existir diferencias culturales entre el médico y el paciente que aporten muchísimo ruido a la comunicación. Y este ruido podemos quitarlo con preguntas muy directas, específicas, y pedir una mayor explicación por parte del paciente de sus síntomas o sus signos. Número 5. Reconoce tus sesgos cognitivos. El gran enemigo del diagnóstico clínico es el sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea, sistémica de la información disponible que ejerce una influencia negativa en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Hay muchos tipos de sesgos cognitivos o trampas mentales, y aunque es más importante evitarlos que poder listarlos, debemos tener en cuenta siempre que estos existen y aprender de ellos para poder suprimirlos o eliminarlos de nuestro pensamiento o enfoque clínico. Sería genial hacer un video sobre los principales sesgos cognitivos. Si llegamos a 1000 likes en este video o a 100 comentarios, lo hacemos. Era una pequeña broma. Al final, de vez en cuando, es muy bueno sentirse youtuber. Tenemos una lista completa de sesgos cognitivos reconocidos en la práctica médica. Decenas de ellos. Cada vez que una de estas trampas mentales aparece, nos lleva por un camino erróneo y dificulta el proceso de anamnesis y de diagnóstico. En este video, para no alargarlo mucho, vamos a poner un ejemplo de los más frecuentes, que sería el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una selección, lo que significa que los médicos aceptan de forma selectiva los datos clínicos que respaldan la hipótesis deseada e ignoran aquellos que no concuerdan. En otras palabras, que durante la anamnesis de un paciente con dolor torácico vas a intentar obviar que el paciente adopta la plegaria mahometana y disminuye el dolor, o que tiene fiebre, porque tu objetivo es buscar los síntomas y signos que se relacionen con tu diagnóstico selectivo de cardiopatía isquémica. Consejo número 6, y es el más importante. Qué bueno que llegaste hasta el final del video. Mejora tus conocimientos. Somos capaces de diagnosticar solo lo que conocemos. Es muy difícil que puedas recoger información clínica, explorar o interpretar los complementarios de una enfermedad que no conoces, sus formas clínicas de presentación ni su fisiopatología. No vas a poder dirigir y enfocar una anamnesis clínica correcta porque sencillamente no sabes lo que estás buscando. Entonces, palabras como cronopatograma o semiografía van a ser imposibles de poder rellenar en tu entrevista médica. Estas dos palabras son tan importantes que se merecen dedicarle muchísimo tiempo y contenido. Si no quieres perderte ningún contenido de nuestro canal, dale un like a este video y suscríbete. Pongamos un ejemplo. Tenemos un paciente que viene a nuestra consulta de 25 años de edad con antecedentes de salud, el cual hace 3 días comienza a presentar fiebre de 38 grados centígrados y ha notado un bulto en su axila derecha. Desde que se sienta al interrogatorio, el médico experimentado nota algunos arañazos en su mano y, por supuesto, se va a dirigir la entrevista hacia buscar un diagnóstico de una enfermedad que ya conoce. Si no eres un médico experimentado, si no conoces sobre ella, vas a pensar que es un linfoma. Y en cambio es... ¿Usted tiene gatos en casa? El gato lo ha arañado recientemente. Ya estamos buscando un diagnóstico de enfermedad por arañazo del gato. Por eso es importante conocer. Como un deportista de alto rendimiento, el buen médico diagnosticador necesita tener todos los conocimientos y la preparación para realizar su trabajo. Hasta aquí los consejos de hoy. He encontrado muchas investigaciones del mundo anglosajón que hablan de la pérdida de habilidades para la entrevista médica o anamnesis de estudiantes y médicos jóvenes. Claro, porque esa gente no forma parte de la comunidad del embrión médico. Tú sí tienes la oportunidad de hacerlo. Por eso en la descripción del canal te dejo un acceso a nuestro canal privado de Telegram y a nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima y recuerda que la solución siempre es la más simple. Mira, yo soy cubano.